Si tienes fascitis plantar o espolón calcáneo, tengo una mala noticia y una buena noticia para ti. ¿Cuál prefieres primero? Vale, la mala. La mala es que no existe una marca milagrosa de calzado para tu fascitis plantar. Y la buena es que existen 5 reglas basadas en la ciencia para saber si tu calzado te está ayudando o te está perjudicando. Esto te va a servir para revisar el calzado que tienes en casa y como una lista para saber qué debes de buscar en un zapato cuando vayas a comprarlo nuevo. Incluso aunque lo utilices con plantillas. Y no te preocupes porque al final del vídeo te voy a dejar un cuaderno práctico totalmente gratuito con estas 5 reglas resumidas. Soy Javier Rodríguez Palencia, osteópata y fisioterapeuta con más de 30 años de experiencia clínica y yo también tuve fascitis plantar. Así que vamos con la primera regla, la regla 3D. A la primera regla la voy a llamar 3D, de 3 dimensiones, porque tu zapato no tiene que quedarte bien solo de talla, tiene que quedarte bien en 3 dimensiones, el largo, el ancho y el alto. Primero vamos con el largo. Cuando estás de pie, tus dedos no deberían de llegar a contactar con la parte anterior del zapato, debería de sobrar un través de dedo aproximadamente. Estos deben de tener un pequeño margen para moverse con libertad y no estar aplastados. En segundo lugar, el ancho. El antepié, es decir, la parte anterior del pie donde este se une con los dedos, no tiene que estar comprimido a lo ancho. Esto es especialmente importante cuando tienes juanete, el ius valgus, cuando tienes un neuroma de Morton o cuando tienes un pie más ancho de lo convencional. Así que el calzado no puede apretarte los dedos. Si te aprieta es que ese calzado no es el tuyo. Y en tercer lugar vamos con el alto. Esto casi nadie lo mira, pero es muy importante, es el empeine. No todos tenemos la misma altura de empeine y el zapato tiene que ser capaz de adaptarse a este. Lo ideal es que tenga cordones o velcro para que permitan adaptarse correctamente. Y si no tiene cordones ni velcro, la referencia es sencilla. Debe de entrar un dedo entre nuestro empeine y la lengüeta. De esa forma sabrás que tu calzado no te está presionando en esta parte superior, porque puede provocar muchas molestias. Recuerda que cualquiera de estos 3 problemas, que te quede corto, que te quede estrecho o que te quede bajo, puede cambiar tu pisada y cómo repartes la carga sobre el pie, afectando a tu fascitis plantar. La evidencia científica apunta precisamente a que lo importante no es la marca del calzado, sino que cumpla las reglas básicas. Así que aplícalo ahora mismo a tu calzado. Ponte el calzado, mira a ver si los dedos te tocan adelante, si te oprime por los costados o si no cabe este dedo entre tu empeine y la lengüeta. Si ocurre cualquiera de estas 3 cosas, es que ese calzado no es apto para tu pie, al menos en este momento de la fascitis plantar. Y lo mismo pasa en sentido contrario. Si te queda demasiado suelto, si te queda demasiado largo, demasiado ancho o demasiado alto, esto va a hacer que tu pie baile dentro y que tenga que hacer un esfuerzo adicional para mantenerse dentro del zapato, sobrecargando toda la musculatura del pie y de la pierna. Así que el resumen de este apartado es una regla muy simple. El calzado tiene que ajustarse como un guante, no bailar ni apretar. Si esta forma de explicarlo te está ayudando, te sugiero que des un like al vídeo, que te suscribas y que lo compartas con personas que sabes que pueden necesitarlo. Así este contenido va a llegar a más personas que están comprando calzado a ciegas para su dolor de talón. Y ahora vamos con la segunda regla, porque aunque tu zapato te quede bien de largo, de ancho y de alto, todavía puede fallar en algo fundamental. Regla 2, la regla de Aquiles. Una vez cumplida la regla 3D y sin perderla de vista, vamos a pasar al talón. Esta es la regla de Aquiles, el talón de Aquiles. Fíjate en 3 cosas. El talón no tiene ni que subir ni que bajar. No tiene que deslizarse hacia adelante y hacia atrás y no tiene que desplazarse tampoco lateralmente. En resumen, el talón no puede bailar dentro del calzado. Si baila es que ese calzado no te está sujetando bien. Y si no te está sujetando bien, es mejor retirarlo, al menos durante la fase crítica de la fascitis plantar y del espolón calcáneo. Tenlo en cuenta también cuando vayas a comprar calzado nuevo. No te fijes solo en si es cómodo. Camina unos pasos y comprueba que el talón es estable. Así que la regla de Aquiles es sencilla. El talón tiene que ir sujeto, pero el pie no tiene que ir atrapado. Es evidente, ¿verdad? Pues mucha gente no lo mira. Seguimos con la prueba número 3, la regla Flex. Esta es la regla número 3, la regla a la que llamo Flex. Una vez garantizado que cumplimos la regla 3D y la regla Aquiles, vamos con algo que casi nadie mira. ¿Dónde dobla el zapato? Tu pie no se dobla por cualquier sitio. Cuando caminas tiene que flexionar en la parte donde comienzan los dedos del pie. Así que el calzado debería de doblar
ahí, no en la mitad del zapato ni como un trapo. Y tampoco debería de ser una tabla que no flexione por ningún lado. Tan malo puede ser el exceso como el defecto. A ver, para entendernos, un zapato no tiene que ser ni un trapo ni una tabla. Tiene que flexionar exactamente donde tu pie lo necesita. Así que aplícalo ahora mismo. Toma ese zapato que sospechas que no te va bien y dóblalo. Mira a ver por dónde flexiona. Si flexiona cerca de la base de los dedos, bien. Si flexiona a la mitad, mal. Y si se retuerce como un trapo, tampoco nos interesa. Bueno, y si tampoco dobla por ningún lado, evidentemente tampoco es tu zapato, por lo menos de momento. Así que la regla flex es bien sencilla. Tu zapato tiene que doblar por donde lo necesita tu pie, no por donde le dé la gana a él. Así que el calzado es importante, pero no lo es todo. Este es el paso número 7 de mi método de autotratamiento de 8 pasos. Si estás en una fase irritativa, te recomiendo que vayas al paso 1. En la descripción te dejo todos los enlaces y también las descargas gratuitas de los cuadernos que acompañan a los vídeos. Así todo ello te va a acompañar sobre este sistema. Si quieres empezar a poner orden en tu problema, lo tienes ahí abajo. Pincha en el enlace. Y ahora sí, seguimos con la cuarta regla, que es la suela. A ver, no olvides que estas reglas son acumulativas. Primero tienes que haber cumplido con la regla 3D, después con la de Aquiles y luego con la flex. Y ahora vamos con la suela. Este es un error que comete muchísima gente, que cree que cuanto más blanda sea la suela va a ser mejor. Pues no necesariamente. La suela tiene que cumplir dos funciones fundamentales: proteger el talón y no hacerte perder el control. Y además tiene que haber un equilibrio entre ambas. Si la suela es demasiado fina, el talón recibe el impacto del suelo de una forma demasiado directa. Y esto no es una manía mía. Hay estudios sobre calzado y fascitis plantar que valoran precisamente aspectos como el grosor de la suela, la altura del talón y el tipo de soporte o amortiguación. Si la suela es demasiado dura, cada paso puede sentirse como un golpe seco, pero si es demasiado blanda, pues tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque el pie se hunde, pierde estabilidad y empieza a recibir una información que no puede gestionar bien. Ahora hay mucho calzado con suelas muy altas y eso no es necesariamente malo. El problema es cuando a esa altura se vuelve inestable, porque aunque te parezca más cómodo, al final vas a acabar caminando peor. Así que en la práctica quédate con esto: ni una suela mínima, ni una suela como una piedra, ni una suela inestable. La suela tiene que amortiguar, pero no hundirse. Tiene que protegerte, pero no hacerte perder el control. Así que coge ahora mismo tu zapato, mira el grosor de la suela, apriétala con el dedo para ver cómo responde, camina unos pasos y pregúntate dos cosas: ¿me protege el talón o siento demasiado el suelo? Y otra: ¿me da estabilidad o noto que mi pie se tambalea? Esa es la regla de la suela: protección sin pérdida de control. Y ahora vamos con la quinta regla, porque un zapato puede cumplir todas las reglas anteriores, pero no ser capaz de adaptarse a tu vida real. ¿Y por qué? Pues porque no existe un calzado que sea válido para todo. No es lo mismo utilizar un calzado para hacer deporte que para trabajar, especialmente si necesitas calzado de protección en el trabajo. No es lo mismo estar 8 horas de pie que caminar, y no es lo mismo estar en casa que vestir de forma formal para trabajar. Cada situación te va a exigir algo distinto. Por eso voy a abrir una serie en la cual voy a ampliar esta información aplicándola a cada uno de los tipos de calzado. El calzado para estar en casa, el calzado para el deporte, el calzado para el trabajo, el calzado para vestir, etc. Incluso si el calzado lo tienes que utilizar con plantillas ortopédicas. Eso sí, te puedo dar una regla muy simple. Antes de ponerte un zapato, piensa si ese calzado es apto para lo que le vas a utilizar hoy. Porque un calzado no es bueno o malo en general. Es bueno o malo según sea tu pie, según el dolor que tengas y según lo apliques a tu vida real. Así que ya sabes, si quieres un calzado que pueda ayudarte y no perjudicarte con tu fascitis plantar o tu dolor de talón, no busques una marca milagrosa. Aplica estas 5 reglas que hemos visto. Porque un zapato no es bueno porque sea caro, porque sea blando o porque alguien te lo haya recomendado en un vídeo de YouTube. Un zapato es bueno si cumple la función que necesita tu pie, tu dolor y tu vida real. Recuerda que en la descripción te he dejado el enlace a la lista de reproducción completa de mi método para el autotratamiento de la fascitis plantar y el espolón calcáneo, para que puedas empezar este proceso desde el principio. Y lo prometido al principio, si quieres descargarte el cuaderno con el resumen de estas 5 reglas, comenta la palabra calzado y te enviaré un enlace para que te lo descargues directamente. De esa forma podrás revisar todo el calzado que tienes en tu casa e incluso llevarte una guía
cuando vayas a comprar calzado. Además, recuerda que hago directos en YouTube, así que estad atentos a mis publicaciones donde anuncio cada una de las emisiones. Podéis verlo en las publicaciones de YouTube o en mi perfil de Facebook. En esos directos respondo a todas las preguntas que me hacéis en directo. Y si todavía necesitas una atención más personalizada, tienes mi consulta online. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas solicitar una consulta conmigo y también puedes hacerlo a través de este número de WhatsApp donde puedes solicitar una cita. Antes de finalizar, un aviso importante. Tened en cuenta que estos contenidos los hago para ayudaros, pero nunca sustituyen a una consulta con un profesional sanitario. Y nada más, antes de despedirme, te digo mi frase mítica de tu cuerpo te habla y yo te voy a enseñar a escucharlo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.